7:51 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en este día 31 de agosto de este año 2022. Es el momento de continuar nuestra ronda de comentarios, escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Orbelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Yo creo que la información más impactante que ocupa el espectro internacional desde anoche es el fallecimiento en un hospital de Moscú a los 91 años de edad del expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, el hombre de la perestroika, el hombre que motorizó ese movimiento que culminó con la desintegración en 1991 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Hay que decirle a los más jóvenes, Rosendo, el mundo conoció esa era de la Guerra Fría, de las dos grandes potencias, los dos grandes polos. En la URSS ocurrió un elemento, después de los grandes líderes de Stalin, de Khrushchev y de Brezhnev, vinieron unos años donde se colocaron líderes de muy avanzada edad. Algunos incluso la gente no los recuerda, como el caso de Chernenko o de Yuri Andropov. Y por su avanzadísima edad, por haber sido miembros del Politburó desde los años 30 algunos y de los años 40 otros, en pocos años esos liderazgos enfermizos, cortos, breves, entonces parieron por obligación una sustitución biológica. Y dentro de esos líderes más jóvenes para la época estaba precisamente este hombre que se decía que el Politburó lo eligió porque había sido, además de un estudioso, se suponía que era de línea dura. Lo que no se imaginaba mucha gente era que este hombre iba a tener el atrevimiento a mitad de los años 80, en medio de la ortodoxia soviética, de hablar de dos términos. Tú mencionaste uno que fue el más famoso, la perestroika. Él hablaba de la glasnost y la perestroika, que era la idea de un relanzamiento, de una revisión de las políticas y verse en el espejo de otros modelos llamados socialistas que habían relanzado sus capacidades de mercado, el caso chino, el caso vietnamita. Pero en el caso de Rusia no era fácil pensar en reformas de mercado. Y finalmente lo que terminó viendo fue una ruptura que en cuestión de 3-4 años se pasó de lo inimaginable a lo increíble. Comenzaron a independizarse. Todas las repúblicas. Por lo menos 13, 15 se independizaron. Comisión de Estados Independientes. Y al final él no tuvo otra opción que renunciar al cargo de presidente de la Unión Soviética en 1991. En los titulares de la prensa internacional de hoy, algunos titulan, por ejemplo, un gigante en Occidente y un paria en su propia tierra. Sí. En su tierra tiene que decir que tenía una tasa de rechazo muy amplia, pero a su favor, y ahí estaba el famoso anuncio aquel de una marca occidental. Había una marca de comida, creo que era de pizza, que hizo un anuncio muy famoso, y ponía a dos rusos a opinar sobre Gorbachev. ¿Qué le debemos a Gorbachev? Y uno hablaba mal y otro hablaba bien, y los dos al final decían, pero tenemos pizza. Y salía Gorbachev en el anuncio, era un anuncio muy gracioso. Ahora, yo creo, y es una lástima que las situaciones que están pasando hayan borrado mucho de eso, Rosendo, que no se pudiera entender el proceso de paz que el mundo vivió por lo menos a cierta escala en términos de las dos grandes potencias de los años 90 y gran parte de los años 2000 sin Gorbachev. No se pudiera entender el mundo que por 15, 20 años se vivió después del 89, después del 90, como tú dices, sin un liderazgo que entendió que había que ceder, que había que dar un paso atrás. Quizás se cometieron muchos errores. Yo sé que la caída de la URSS pasó un proceso de privatización altamente mafioso. No se produjo tal vez como lo ideaban algunos liberales, pero
Quizás esa era la verdadera Rusia. Sí, la que ha sido siempre, de clanes y porque nadie puede decir que producto del movimiento que él motorizó ha ocurrido lo que está ocurriendo. Exacto, sino que siempre nadie se lo puede atribuir a él. Siempre fueron feudos poderosos, en un momento vestidos de militares, hoy vestidos de oligarcas, antes vestidos de supuestos líderes revolucionarios, antes de eso eran la aristocracia del zar. Es cierto lo que tú dices, creo que es muy acertado. Ahora, qué distinto era el mundo, hay que decirlo, qué distinto se percibía el liderazgo mundial, Rosendo, cuando Reagan de un lado, Gorbachev de otro, Thatcher en el medio, y los líderes alemanes, Helmut Kohl, por ejemplo, dirigían las principales potencias del mundo. Había otra visión. Yo no sé si era que éramos menos críticos, que no había redes sociales, pero definitivamente que el mundo confiaba un poco más en su clase dirigente. Entonces, un gigante en Occidente, hay que ver algunas de las reacciones de los líderes mundiales. Inmediatamente se conoce del fallecimiento de Gorbachev. Por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dice lo siguiente: hizo más que cualquier otro individuo por poner un punto final pacífico a la Guerra Fría. Condoleezza Rice, la ex secretaria de Estado del gobierno de George W. Bush, de Bush hijo, dice Condoleezza Rice: fue un hombre que intentó llevar una vida mejor a su pueblo. Su vida fue trascendental porque sin él y su valentía no hubiera sido posible terminar la Guerra Fría de manera pacífica. ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre Mikhail Gorbachev? Definió a Mikhail Gorbachev, estoy hablando de Biden, como un hombre de una visión extraordinaria. Era un líder poco común, con la imaginación para ver que un futuro diferente era posible y el coraje para arriesgar toda su carrera para lograrlo. El resultado fue un mundo más seguro y más libertad para millones de personas. Eso dijo Joe Biden. Ahora, muchos otros líderes han reaccionado, prácticamente todo el liderazgo mundial, pero uno de los últimos no lo hizo hasta esta mañana, Mikhail Gorbachev, el presidente de Rusia, y el mismo gobierno ruso a través de su vocero. ¿Qué dice Mikhail Gorbachev? Putin, Vladimir Putin. Gracias, José Luis. Él emite un mensaje de condolencia a los familiares de Mikhail Gorbachev. Dice: Mikhail Gorbachev fue un político y un estadista que tuvo un enorme impacto en el curso de la historia mundial. Dirigió nuestro país en un periodo de cambios difíciles y dramáticos, de retos económicos, sociales y exteriores de gran envergadura. Comprendió profundamente que se necesitaban reformas y procuró, y aquí es la partecita clave de la declaración de Vladimir Putin, y procuró ofrecer sus propias soluciones a los problemas acuciantes de Rusia. Hay que recordar, Rosendo, que a Putin lo toca personalmente ese periodo. Putin era un agente de la KGB que trabajaba en Alemania del Este al momento de ocurrir los hechos que has relatado, que dan al traste con la caída del sistema. Putin le tocó vivir, resistir, armas en la mano, aparte de la reacción de la Alemania del Este cuando a la caída del sistema la gente acude en masa a atacar precisamente la oficina de la KGB que está en suelo alemán. Le tocó vivirlo y escapar de ahí por los pelos, con vida, y ya había mandado a su familia hacia Rusia. Definitivamente que yo por lo que hemos podido ver y leer y estudiar de la figura de Vladimir Putin, ese es un periodo que a él le significó a título personal muchos cambios en su vida. Parece que no todos fueron agradables. Sí. Una vez más, reciban mis sinceras palabras de compasión y apoyo por su pérdida, le dice Putin a los familiares de Gorbachev. Ahora, el vocero del Kremlin, el señor Dmitry Peskov, esa es la opinión del gobierno de Rusia.
Calificó al último mandatario soviético, el último mandatario porque Mikhail Gorbachev fue el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando era el bloque. Él fue el último presidente. Calificó al último mandatario soviético como una persona extraordinaria, si bien reconoció que muchos discuten su papel en la historia. O sea, ahí está el gobierno ruso también, de alguna manera, haciendo algún tipo de cuestionamiento. Es conocido y recordado en todo el mundo. Quería creer sinceramente que la Guerra Fría terminaría y que habría un eterno periodo romántico entre la nueva Unión Soviética, el mundo y el occidente colectivo. Este romanticismo no se materializó. No hubo ningún periodo centenario de luna de miel, dice el vocero del Kremlin. Ahí hay una diferencia bastante marcada entre la opinión que se emite desde Rusia, entre sus principales líderes, comenzando por el presidente Gorbachev, y la manera en que abordan el fallecimiento de Gorbachev los líderes occidentales, que, repito, lo han considerado como un gigante que hizo grandes aportes para la pacificación mundial. Incluso hay que recordar que Mikhail Gorbachev fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en un momento. Entonces, falleció Mikhail Gorbachev a los 91 años de edad. Estuvo aquí en República Dominicana en el pasado, podríamos decir, un poco hasta reciente. Estuvo en República Dominicana realizando algunas actividades aquí, sobre todo dictando conferencias. Por otro lado, el caso de Estados Unidos y lo que sigue pasando alrededor de la figura del expresidente de ese país, presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, y todo lo que tiene que ver con la investigación que lleva a cabo el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia en torno a la decisión de Donald Trump de llevarse a su casa material clasificado del gobierno de los Estados Unidos pudo de alguna manera poner en peligro la seguridad nacional de ese país. Trump está solicitando de una corte norteamericana, una corte de la Florida, que se autorice la intervención de un maestro especial, le llaman, a un abogado que le represente a él y que ese abogado pueda verificar la documentación que fue incautada en su casa de la Florida durante el allanamiento del pasado 8 de agosto. La jueza ha dicho que estaba inclinada a conceder esa solicitud que está haciendo el presidente Trump, pero anoche el Departamento de Justicia se movilizó e hizo lo que consideran algunos entendidos en el tema el más impactante movimiento para evitar que la solicitud del presidente de los Estados Unidos sea complacida por los tribunales, entendiendo que en realidad lo que se está tratando es de entorpecer las investigaciones que realiza el Departamento de Justicia y el FBI para los hallazgos que tratan de realizar. ¿Qué hizo el Departamento de Justicia anoche? Se presentó ante la Corte y llevó una cantidad de documentación, incluyendo fotografías de documentos que fueron incautados en la propia oficina privada del presidente Trump en su residencia de la Florida, fotografías que notifican que se incautó allí material altamente clasificado, que estaban escondidos en la oficina del presidente. Porque ¿qué dice ahora el Departamento de Justicia? Que tienen alta sospecha de que Donald Trump y sus abogados engañaron al Departamento de Justicia cuando en los primeros reclamos para que entregaran cualquier tipo de material que se hubieran llevado de la Casa Blanca, se les hizo creer que se les había entregado todo, cuando en realidad
mucho de ese material permaneció escondido en otras áreas de la residencia de Donald Trump. Dice el Departamento de Justicia que se escondió mucho de ese material, que se han incautado más de 300 documentos clasificados y que en la última intervención del 8 de agosto, por lo menos 100 de esos documentos fueron recuperados. En sentido general, el Departamento de Justicia está haciendo todo lo posible para que la Corte no autorice la revisión por parte de abogados de Trump de la documentación incautada. Convencidos, repetimos, de que de lo que se está intentando realmente es de entorpecer la investigación que se está llevando a cabo y que de comprobarse muchas de las cosas que se están temiendo podrían conducir a un enjuiciamiento del expresidente número 45 de los Estados Unidos. ¡Llévatelo, Cundo!